Hoy puede ser. Le damos la bienvenida, sí, con esta música, con todo el power, al magíster Alberto Martínez del Peso. Él es licenciado en Ciencias Políticas, nuestro analista político estrella y docente de la Universidad Nacional de Chilecito. ¿Cómo estás? Bienvenido a otro martes de política aquí en Hoy Puede Ser. ¿Cómo les va? Me hacen poner colorado con la cortina, la introducción. La verdad que les agradezco un montón. No, pero por favor, los agradecidos somos nosotros. Uy, ¿cómo estamos? Se le lengua la atrás. Sí, pasa que se me complica pensar en recibirlo al profe cuando me asusta el tema. Sí. Cuando me asusta el título. Todos deberíamos estar ¿Tengo que estar asustado, profe? Porque nos ha propuesto un título que dice FMI, la Argentina en bancarrota. Sí. Busqué ponerle un título que fuera bastante crítico con las medidas del gobierno, justamente para tratar de desmalezar todo lo que fue el anuncio, porque espero no marearlos, pero vamos a tener que ir como a 3 niveles: el anuncio, la medida y el diagnóstico de situación que el gobierno dice y el que nosotros hacemos una interpretación, ¿no? Okay. Hacemos el análisis, en eso consiste la columna, ¿no? Entonces espero que se pueda entender, pero vamos a partir desde el anuncio, lo que realmente impactó y el por qué y cuál es la interpretación que hacemos hacia adelante, a futuro, ¿no? Que eso es lo más importante. Por eso ese título. Bien, perfecto. Entonces yo, tranquilamente, me cebo unos mates, lo escucho y trato de interpretar a mi vez y de poder aprender. Bien, muchas gracias. La cuestión de clima de época que muchas veces hemos hablado aquí es que lo que importa es que se hable y no importa tanto la medida. Entonces, sobre ese manto es que tenemos que hacer esta columna, porque la semana pasada se anunció como la salida del cepo. Pero eso era un titular para en realidad establecer las 2 medidas que fue el préstamo del FMI y el anunciado sistema de bandas. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que al precio del dólar se le pone un mínimo y un máximo, y entonces sobre esos 2 precios estipulados es donde va a intervenir el Banco Central. Es decir, el Banco Central venía haciendo fuertes intervenciones para que no subiera el dólar. ¿Por qué? Porque supuestamente los mercados percibían que el gobierno se quedaba sin dólares si no es que lo rescataba el FMI. Entonces ahí es donde empezamos a notar una distancia entre el anuncio de lo que es la salida del cepo, la medida que es una nueva deuda y lo que es el sistema de bandas que repercutió en una devaluación. Y después lo que siempre hemos hablado, sin querer pisarle la columna a nuestro colega de economía, es que el mercado trabaja mucho sobre expectativas. Entonces, los precios ya empezaron a demostrar que están adecuándose a la banda superior. Con lo cual ahí también empezamos a ver cómo es que se titulan las cosas, y lo cual también aporta mayor confusión. Yo he visto titulares que decían se desacelera la caída de la inflación, con lo cual uno dice, es como el no del no. En vez de decir aumenta la inflación, buscan la manera de demostrar de que la inflación ya dejó de bajar, con lo cual lo que quiere decir es que subió. Entonces, ese es el marco en el cual se dio todo este conjunto de medidas que, para no quedarnos con solamente la coyuntura, vamos a empezar a tratar de analizar un poco. ¿Qué dice el gobierno? Lo que dice el gobierno es que el gran gasto del Estado es el que ocasiona distorsiones en la macroeconomía y que por una secuencia de destrozos, calamidades de hace 70 años, la Argentina sufre grandes cataclismos económicos, y entonces ellos plantean 2 medidas de fondo.
lo que es el famoso ajuste, que lo que quiere decir es que el Estado baja su gasto, con lo cual logran lo que es el superávit fiscal, que es su gran caballito de batalla, y lo otro es que bajan fuertemente la emisión. Lo que establecen esta línea de economía, no es nueva, es que los males macroeconómicos más grandes que puede tener un país es una fuerte emisión y un fuerte gasto estatal. Y eso es la madre de todas las batallas. Bueno, el gobierno se venía jactando de haber logrado esas dos cosas. Y por el otro lado, lo que vemos es, si se quiere, una fuerte intervención del Banco Central y después esta nueva deuda con el FMI, que ya son viejos conocidos. Hay una relación histórica de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Cuando se funda el el FMI, que es en el 55, en realidad es anterior, es con toda la Segunda Guerra Mundial, pero la Argentina no se incorpora en los primeros años, sino que es con el golpe del 55, ahí la Revolución Libertadora se mete en lo que es el FMI. El FMI en realidad lo que tenía como función es controlar los intercambios de los países para que no hubiese turbulencias entre. Lo que terminó siendo, desde los 90 para acá, es un instrumento de la economía financiera y de la geopolítica en donde te da premios o castigos. Bueno, la Argentina hoy en la actualidad, para poner los números, tiene la deuda más grande del mundo con el FMI. Su deuda, o sea, la deuda entre el FMI y la Argentina, es superior a la totalidad de todas las deudas que tienen todos los países con el FMI, para poner los números. Y ahí cumplimos también otro récord, porque no es solamente la deuda más grande de todos los tiempos, sino la contraída en la menor cantidad de tiempo. Sí, tal cual. Caputo sufrió el problema que le había dejado Caputo, o sea, estamos hablando del ministro de Economía, claro, del gobierno de Macri, que en ese momento lo dividieron, hicieron Hacienda y Economía, y entonces él estaba como, se lo apodó en ese momento como ministro de deuda, porque tomó toda la deuda privada que pudo y toda la deuda con el FMI que pudo. ¿Qué solución le encontró Caputo o este gobierno al problema de la deuda? Tomar más deuda. Bueno, entonces ahí es donde empezamos a ver que la narrativa del gobierno empieza a crujir con los datos que podemos empezar a visualizar, que es que al final lo que es el gasto no da esas bondades que ellos pretendían, porque lo que ellos narran era que gracias al superávit fiscal pudieron hacer compras de dólares. Pero de algún lado se fueron los dólares porque necesitaste que el FMI te rescatara y ya el mercado te estaba demandando esos dólares como síntoma. Y entonces, ¿cuál fue la salida? Tomar más deuda. Y la emisión, que era supuestamente la madre de lo que es la inflación, no se cumplió. Lo cual hoy el gobierno tiene una prédica antiempresaria que en realidad era adjudicada a gobiernos populistas, en donde habla que buscan demasiadas ganancias, que no reinvierten, o sea, está haciendo una prédica de intervención sobre los precios. Que era una de las premisas de lo que no iba a hacer, porque supuestamente el Estado no iba a intervenir, y también lo que llamó muchísimo la atención fue los dichos de Milei hacia el sector del campo, diciendo que si no liquidan ahora, entonces que estén atentos, porque a partir de junio iban a volver las retenciones que eran medidas de otro tipo de gobiernos más populistas. Y también mencionar esto, ¿no? Porque era un gobierno que cuya premisa o cuya promesa fue dolarizar al país. Es un gobierno que no lo ha podido hacer, al contrario, toma muchísima más deuda y nos condena con una inflación cada vez más alta. Sí, tal cual. Entonces ahí también, si hacemos como un timeline de narrativas, tenemos la narrativa de campaña, en donde el ajuste iba a ser tan grande que iba a traer super bondades, y por el otro lado esas medidas como contundentes de dolarizar la economía. Y hasta de eliminar el Banco Central, ¿no? Eso, Banco Central ahora que está soportando la economía argentina, que está siendo también intervenido por
el Estado, de hecho el Estado está confiando en este Banco Central, y yo quisiera mencionar lo siguiente porque fue un gobierno que empezó este año hablando de superávit, pero era un superávit basado en que todavía no estábamos empezando a pagar la deuda. Entonces, si tomaste deuda pero no estás pagando lo que debes... Sí, en alguna charla de café alguien me preguntó cómo podía hacer que en tan poco tiempo se arreglaran los desarreglos macroeconómicos. Estoy hablando de finales del año pasado, y yo lo que le respondí es haciendo que el gobierno estaba haciendo cosas ilegales, es decir, no cumpliendo con la comparticipación, no pagándole a Camesa, no dejando que se liquiden los dólares de las importaciones. O sea, en realidad lo que terminó haciendo el gobierno es metiendo un super cepo, que es que todos los dólares que se debían ir por pagos o de algo que está en la ley, que es la coparticipación, y que ha sido producto de una historia larga en donde el gobierno federal se compromete a hacer lo que es el reparto correspondiente en las provincias, porque en la fundación de este país se reconoce la preexistencia de las provincias, con lo cual en términos históricos, que el gobierno federal incumpla con lo que es la ley de comparticipación, es decir, no girándole a las provincias lo que le debe girar, es grave. Pero bueno, hay gobernadores que han sido complacientes con esto, y entonces por ahora no pasaría nada. Pero lo que sí quiero poner en evidencia es en esta narrativa del gobierno ensalzar tanto una medida que directamente la tienen que trastocar como anuncio de salida del cepo, cuando en realidad es una devaluación y una entrada al FMI con 70.000 millones de deuda, y por eso lo que decimos, es el título que elegí, es la vuelta al FMI. La Argentina está en quiebra, porque sinceramente, en términos macroeconómicos, si el FMI no hubiese puesto esos 20.000 millones, el gobierno no tenía más reservas ni poder de fuego para parar una corrida o para intervenir en la macroeconomía, con lo cual empezaba un decaimiento de todas las variables macroeconómicas que impactan fuertemente en nuestras vidas. Y entonces, ahora preguntamos, ¿por qué pasó esto? Bueno, el gobierno inició algo que se llama carry trade, ¿no? Le ponen esos nombres tan pomposos, que en realidad lo que, dicho en criollo, es hacer una diferencia. El carry trade tiene sus orígenes en una economía de los 90 en Japón, en donde lo que hacían los inversores era comprar dólares a través de endeudarse con la moneda japonesa, porque tiene una muy baja tasa de interés, y entonces con lo que compraban de dólares hacían algún tipo de inversión que les pagaba el endeudamiento en yuanes, que es casi nulo, y además una ganancia. Entonces, según la fluctuación del precio del dólar o del yuan, lo que terminan haciendo es comprando o vendiendo, ¿no? Termina siendo una bicicleta financiera, dicho de otra manera. Bueno, la Argentina ya en tiempos de Macri, en tiempos de la dictadura, ya existía eso. De hecho, lo que siguió haciendo este gobierno es lo que se llama la famosa tablita, que era una devaluación de 1%, sostenido en el tiempo. ¿Para qué? Para darle previsibilidad a quienes estaban comprando pesos y dólares en ese mismo juego de, según la cotización de uno y otro, agarro una ganancia, ¿no? Eso es lo que hizo que el gobierno, por una decisión política, pisara el tipo de cambio para que esa recapitalización en dólares, luego de hacer una diferencia en pesos con los mismos bonos que vende el mismo gobierno, esto no es nuevo, esto ya se hacía en la época de Macri, pudieran capitalizarse en dólares. Entonces, ¿qué necesita esta bicicleta financiera? Tener dólares baratos para que la diferencia que haga en pesos, poderla tomar nuevamente en dólares y fugarla. Uh-huh. Eso es lo que ha mantenido, si se quiere, este verano económico, que a fines del año pasado nosotros calificamos como que el gobierno era exitoso en mostrarse exitoso. Pero ¿qué pasa? Ese carry trade demanda muchos dólares, y eso es lo que terminó teniendo que pagar el gobierno con deuda al FMI. Tenemos que también decir que
vos vas al FMI como país cuando ya nadie más te presta dinero. Y el FMI lo que también tiene son los condicionamientos políticos, y eso es lo interesante de analizar de acá a futuro. Es decir, ¿qué tiene que haber prometido el gobierno para que el FMI lo rescatara, básicamente? Y hay una cláusula que es secreta, o que ninguna de las dos partes va a salir a decir, pero bueno, lo que se está comentando es seguir a fondo con las medidas que todavía no habría tomado este gobierno, que son las privatizaciones, las jubilaciones y una mayor profundización de las medidas de ajuste. De hecho, una de las últimas reuniones que ha tenido el presidente con titulares del FMI tenía que ver con una reforma jubilatoria que ya estaría prometida para el 2026. Esto ha sido noticia la semana que viene. Y esta semana, si mal no recuerdo, Caputo está viajando hoy para reunirse con... Caputo está viajando a Estados Unidos para las reuniones de primavera del FMI y del Banco Mundial. Está viajando hoy a Estados Unidos. En ese marco está previsto que el Ministerio mantenga reuniones con los más altos dirigentes de ambos organismos y encuentros bilaterales con representantes de países de Europa e India, además de formar parte de los paneles de discusiones, lo que dicen los principales portales de noticias. Sí, la gestualidad en lo que es la política es importante, porque luego de la aprobación de lo que es el directorio del FMI, vino el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que en realidad vino a decir hola, pero por algo vino a decir hola, y a eso es la interpretación que se hace, de que vino a que le prometieran a él la contraparte a lo que Estados Unidos gestionó como rescate, ¿no? Que es lo mismo que pasó en Estados Unidos, que con la presidencia de Trump se le dio 50.000 millones al gobierno de Macri, y entonces el FMI no quiere que pase lo mismo con los 50.000 millones, con los 20.000 ahora. Me acuerdo que en ese momento con el gobierno de Macri decía no, el FMI, el mundo, Estados Unidos y todos tenían mucha confianza en lo que estaba haciendo el gobierno, y por eso le daban el préstamo más grande de la historia del FMI. Bueno, esos 50.000 millones no fueron suficientes y ahora nos están dando 20.000 millones. Y uno se lo pone a pensar y dice, bueno, ¿para qué estos 20.000 millones más los 50 anteriores, 70.000, la deuda más grande y más corta, o sea, tomada en el tiempo más corto? Y es al final para mantener este carry trade, porque no se explica si en un momento en donde no se hace el reparto de coparticipación, no se está haciendo inversión en obra pública, en las universidades, en nada. Que de hecho tampoco explicaron qué hicieron con los 50.000 anteriores. Está comprobado que fue una deuda que se jugó. Sí, me acuerdo en el momento del gobierno de Alberto Fernández, le decían al gobierno que había incumplido, y el gobierno de Alberto Fernández le decía, bueno, pero ustedes también, porque no cumplieron con los mismos mecanismos, porque la cláusula es que yo te doy un préstamo, pero en realidad esto tenía que ir a fortalecer las reservas, no intervenir en el mercado. Esa es la principal tensión que se da, y eso es lo peor de todo, porque vos estás tomando deuda con la institución más severa a nivel internacional para bancar una timba financiera. Entonces te sale muy caro, porque se te van los dólares que son del país y los reemplazás con dólares que tienen sus intereses. Y eso ya viene desde el gobierno de Macri. Entonces tenés lo que ha llamado Basualdo, un autor de ciclos de endeudamiento y fuga, que es lo que viene pasando de la Argentina de los 70 para acá, que es que la Argentina viene funcionando en lo que se llama una economía bimonetaria, en donde en realidad lo que termina rigiendo los precios de todo el país es el tipo de cambio, o sea, es el dólar. La salida, si se quiere, más brillante fue el 1 a 1, en donde lo que hicieron para cortar eso es el de poner un peso, un dólar. Obviamente eso no soporta ningún tipo de política económica. Así terminó la convertibilidad con el estallido del 2001. Y si comparamos históricamente lo que vino pasando desde la dictadura para acá, hoy tenemos números de endeudamiento superiores a los del pasado, menores reservas y ya un ciclo de destrucción de
la industrialización, el consumo. Salió hace poco la pirámide de cuánto uno tenía que ganar para ser clase media alta, una informalidad persistente. En otro momento se hablaba de 3 generaciones desocupados, se iría por la 4ª, el impacto de la pandemia y el marco de la guerra comercial, con lo cual también acá hay una pata geopolítica. Es decir, la Argentina termina siendo, si se quiere, terreno de la disputa entre Estados Unidos y China, que vinimos hablando de eso en las charlas anteriores. Que esto no lo mencionamos, pero cuando vino Bentsen, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, él mencionó que Estados Unidos no ve de manera agradable la relación que está teniendo Argentina con China, y nosotros hemos aceptado un nuevo swap con este país. Sí, tal cual. No queda claro si en sus declaraciones dijo que la Argentina tenía que abandonar el swap, o gracias a lo que estaba haciendo Estados Unidos, Argentina no iba a necesitar del swap ahí, en lo que es la vorágine de titular, de informar. Pero capaz las declaraciones de Trump en la última semana sí lo aclaran, porque Trump dijo, no solamente a Argentina, sí nos mencionó como país, pero dijo que los países que tengan acuerdos con China no van a tener el beneplácito de Estados Unidos, de la ayuda estadounidense. Sí, tal cual. Con lo cual, ahora se empiezan a anunciar privatizaciones y los principales beneficiarios terminan siendo empresas de origen estadounidense, bueno, ya ahí no va a quedar ninguna duda. Y es evidente que, como estableces vos, que la prédica anti-China es el eje que tiene los Estados Unidos, y hasta ha salido la embajada de China a decir que deje Estados Unidos de aplicar esas medidas, que lo único que hacen es erosionar a los países. O sea que hasta China se hizo embanderada del sur global, reclamándole a Estados Unidos que deje de tener esos mecanismos de subordinación económica, para llamarlo de alguna manera. Pero bueno, entremos en el panorama optimista, que si no ya me han acusado de pesimista. Entonces, esta me la guardaba para puse el título de FMI, la quiebra de la Argentina. Si la Argentina está endeudada en 70.000 millones, también debe ser que tiene algo para dar, para que le den tanto crédito, ¿no? Entonces, en un mundo en donde está habiendo esta guerra comercial y estas disputas por la soberanía, la Argentina, contrario a lo que generalmente se dice, geopolíticamente es importante, porque, como hemos hablado sobre Malvinas, el paso natural del Pacífico al Atlántico, el acceso a la Antártida, después es muy rica en lo que hay una gran demanda de energía, ¿sí? A pesar de que, como esta guerra comercial está pisando los precios actualmente, pero el mundo va a necesitar energía, gas y petróleo. La Argentina lo tiene. También tiene el famoso litio, que ahora bajó por alguna cuestión, que la Argentina era rica en lo que se llama el oro blanco. La Argentina también es un país muy extenso. También tiene una gran capacidad en lo que es la tecnología del software. También tiene muy buenos científicos en técnica y ciencia. Así que, si bien uno puede hacer una interpretación de que la Argentina está endeudada por sobremanera, también tiene condiciones para hacer valer su condición de pagar sus deudas, y es lo que viene haciendo desde los 70 para acá. Hay un sector de la política que lo quiere hacer en base a, como veníamos describiendo, privatizaciones, jubilaciones, o sea, básicamente con que el endeudamiento de esa bicicleta financiera la pague la sociedad, pero también han venido ciclos así contrarios de desarrollo de un proyecto en base a un mercado interno, a una industrialización, un crecimiento de exportaciones. Entonces, si el mundo está en una situación muy difícil en relación a las demandas de lo que la Argentina tiene, es que la Argentina tiene mucho para dar, y es una cuestión entonces de encontrar ese ciclo político que articule las capacidades que sabe tener la Argentina, y que ya lo ha demostrado
para no seguir en estos ciclos de endeudamiento. Así que yo digo que el FMI es un síntoma de la bancarrota argentina, pero también la Argentina evidentemente tiene grandes fortalezas y riquezas para aportar para sí misma y para proyectarse como muchas veces se ha hablado, como potencia de alcance intermedio, asociándose con los países que la ven como un par, con Brasil, con Sudamérica, en este mundo que está convulsionado en una pelea de dos titanes. Esperemos a futuro, ya ahora este año de elecciones, que sepamos elegir entre el FMI o un ciclo de ciencia, tecnología y desarrollo, que también sean conscientes. Nuestra universidad no está ajeno a ese contexto. Si actualmente la deuda con el FMI es altísima, el presupuesto universitario es el de los más bajos en términos históricos y en términos de sueldo. Así que ese es el anuncio de, por suerte, la Argentina tiene muchas potencialidades, por más que estos ciclos de endeudamiento la lleven a la bancarrota. Qué bueno que has mencionado también el que estemos atentos. Estamos en un ciclo de elecciones y por eso en estos momentos vamos a escuchar muchísimos eufemismos o cosas mal nombradas, como una devaluación que no fue nombrada como tal, como una apertura del cepo que tampoco es tan abierta, sí, entre otras cosas que hemos analizado en el día de hoy. Pedirle a la audiencia eso, estén atentos a las formas en las que se mencionan cosas que muchas veces se les cambia directamente el rótulo por otro que suene más bonito. Sí. Es porque estamos en época de elecciones y esto es independientemente del partido, del color político que más les gusten. Atentos con cómo se expresan a cosas que son bastante sensibles. Sí, sí. En la Grecia antigua, quien estaba ajeno a los problemas de la polis, de lo que sean los problemas públicos, era una persona mal considerada, ¿sí? O sea, un ciudadano no se podía considerar como de buen nombre si no era consciente de los problemas, en este caso, de su país. Bien, y mencionar también el paro de docentes universitarios, tanto de CONADU como de ADU-UNDE, que en nuestro caso son los dos gremios que nuclean a los docentes universitarios, para el día de hoy o de mañana. Hoy, mañana. Hoy y mañana. Sí, tal cual. Sí, nosotros no dejamos de ser trabajadores, así que nosotros también pagamos este ciclo de endeudamiento y fuga y de querer endeudar a la Argentina por sobremanera. Bien. Alberto, muchísimas gracias por tu análisis de la actualidad política de Argentina. En este caso será hasta el martes que viene con más actualidad. Muchísimas gracias. Yo no sé la verdad cómo me quedo después de la columna. Estuve tomando unos mates, estuve intentando aprender y no sé si quedarme tranquilo o intranquilo, la verdad. ¿Qué me sugiere, profe? Y que nos pongamos a revisar un poco los problemas de la Argentina y trabajemos en consecuencia. Y a filtrar un poquito. Sí, tal cual, bien, sí. Listo. En eso me quería quedar entonces. Gracias, profe. A ustedes. Como siempre, el análisis político a cargo del magíster Alberto Martínez del Peso. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.